José Emir Pavón Jiménez, hoy es uno de los músicos que se volvió ícono del grupo Cañaveral, y no precisamente por su talento. En la música, hay historias que no se cantan, se murmuran, se esconden, se niegan. Y cuando salen a la luz, arde el escenario. Hoy te vas a casar sabiendo cuánto te quiero. En los pasillos del género tropical, se comenta que hubo un tiempo en que José Emir ni siquiera figuraba. Estaba ahí, sí, pero no brillaba, no tenía talento y mucho menos carisma, era un completo cero a la izquierda, el gordito sin chiste que tocaba el güiro. Estaba pensando en ti y decidí llamarte. Pero cuando el ego y la ignorancia se apoderan del escenario, las consecuencias son devastadoras. Fue así como José Emir se convirtió en un monstruo que poco a poco se fue devorando al grupo Cañaveral, desde sus cimientos hasta su estilo. Bienvenidos. Este espacio será invadido por la música espectacular. Siempre que bailando la cumbia se olvidan las penas, también el dolor. La cumbia power. Hoy, ahora y siempre. Amor sincero me diste, yo no lo puedo negar. El 8 de enero de 1980 nace uno de los personajes más arrogantes, ignorantes y prepotentes del género tropical. José Emir Pavón Jiménez, quien vivió parte de su niñez en Colombia, por eso siente que lo parió Tarzán, pero la verdad es que es más corriente que común. Rodeado por el género musical, debido a que su padre, el viejo Humberto de Jesús Pavón Olivares, estaba inmerso en esto, gracias a personas que le dieron la mano y a las que posteriormente se las mordió. Heredando no solo la falta de carisma del viejo Pavón, sino lo ambicioso y prepotente, Emir se distinguía por ser un cero a la izquierda, un gordo feo, prieto y con bajo perfil. Siempre a la sombra de su padre, Emir se conformaba con las migajas que Humberto le dejaba. José era feliz en ese entorno donde su figura no destacaba, pues sabía que su persona no daba para más. Al paso de los años Emir estuvo en grupos como El Combo Nuevo, La Sonora del Amor, hasta que Agustín Teutri y Efrén David elaboraron un concepto muy singular en la cumbia, el grupo Cañaveral. Tambo, tambo, tambo. Al paso de los años y tras declinar varios de esos elementos, entre ellos sus creadores, Humberto tuvo carta abierta para desmadrar ese concepto, empezándole a dar un protagonismo a este simio sin pelo, que más tarde lo sacaría también de la jugada. Como si se tratara de un auténtico Junior de las Lomas, José se dio el lujo de sacar del grupo a personajes icónicos como Fortino López Terán, Jesús Islas, Arturo Jaimes, Alfredo Pantoja, Moy Camacho, Fray Cruz, entre otros, que sucumbieron ante el poder desmedido que ya comenzaba a detentar José. Pero este amor de barrio y la alta sociedad. Lamentablemente el viejo Pavón le fue dando alas, y aquel gordito sin chiste que tocaba la güira, se fue convirtiendo en un personaje malévolo que se dedicó a ser el verdugo de Cañaveral. Y aunque por farol, muchos personajes como Arturo Jaimes o Alfredo Pantoja le terminaron rompiendo toda su madre, pues ni las manos metía, José no desistía porque a Jiménez ya le empezaba a gustar esto de la fama. Después de la salida del disco, No te voy a perdonar, donde inició el reinado eterno de los Pavón en Cañaveral, pues su último creador y dueño, Agustín Teutri en paz descanse, desistía de ese proyecto por mero capricho, ya que argumentaba que estaba cansado de las giras, harto del desgaste con los músicos, pero eso fue falso, si no hubiera renunciado también a Agua Nueva Tropical, pues estaba en el mismo medio, pero fue Teutri quien le daba el mando absoluto, total y a perpetuidad a los Pavón, de un estilo que se creó, de la mente maestra y esfuerzo mexicanos. Con la llegada del año 2000, sale un nuevo trabajo musical para Grupo Cañaveral,
bajo el sello discográfico de Orfeón Videobox, según críticos y fans, el último buen trabajo de Cañaveral, que representaba ese gran estilo de la caña. En ese disco inicia la locura y capricho de José Emir, por cantar, sabiendo que él no tiene el talento para hacerlo. Los críticos recuerdan ese momento incómodo, el micrófono frente a alguien que no estaba listo. La disquera lo advirtió, el oído del estudio dudó, pero el capricho ganó. El resultado fue polarizante, para algunos, atrevimiento, para otros, una grieta audible en el estilo. La disquera se opuso rotundamente, pues la voz de Emir ni con el autotune dejaba de ser un aullido de perro que taladraba las orejas. Visítame, dime querido que me quieres. Sin embargo, el viejo pavón ya había cobrado relevancia dentro de Orfeón y al final ese producto representaba artística y monetariamente algo muy importante. Para no disgustar a este anciano, le cumplen el capricho a ambos, tanto a Humberto como a José, dando como resultado el tema, Locura de Amor, que además para completar este disparate, lo lanzan a la radio. Que me desvistas y me beses todo. A José le empezó a gustar esa fama, los reflectores, la atención, ser el centro, el ombligo del grupo, y con esa fama también empezó a despertar esa ambición que por herencia trae en las venas. Sin embargo, José ya no era el mismo, también empezó a corregir y modificar diversas zonas de su cuerpo, su papada, su nariz. José se empezó a comportar más como un metrosexual que como ese panzón del güiro, que no le importaba su figura, ni la fama y el dinero. Emir ya empezaba a tomar decisiones dentro del grupo, tanto musicales como personales, pero al final quien decidía y aprobaba cualquier cuestión importante sobre Cañaveral era finalmente el licenciado Jaime Azcárraga y Orfeón. En el año 2003, graban un nuevo material discográfico, titulado Seamos Humanos. José, empecinado nuevamente en cantar, a pesar de los adversos resultados de su ópera prima, se encaprichó por hacerlo nuevamente. Sin embargo, esta vez el licenciado Jaime lo aterrizó a su triste realidad y le comentó que sus intervenciones como cantante habían terminado, no más, tanto que el álbum quedó vetado y hasta muchos años después vería la luz. Enfurecido, fue y lo acusó con su papá, como cuando los elementos lo madreaban por pasado de salchicha, pero esta vez el viejo nada pudo hacer para cumplir el capricho de este animal. Por esa razón Emir comienza a escuchar otras propuestas, entre ellas la de BMG, que además de firmarlos por una buena cantidad de dólares, también permitirían que esta bestia volviera a cantar sin ninguna restricción. Envalentonado, José llega con el licenciado Jaime Azcárraga y le dice que renunciaba al sello discográfico, que era su deseo llevarse al que ahora llamaba su concepto y su música a otra disquera. Antes de que José se levantara de su asiento, el licenciado tomó su copa de vino, le dio un sorbo y soltó una carcajada. ¿Qué estás diciendo, José?, inquirió el licenciado a este expanzón. Jaime miró fijamente a Emir y le dijo: de aquí no te llevas nada. El nombre de la agrupación fue cedido por Jesús Islas a la compañía. Los temas se produjeron en Orfeón y todo lo que tiene que ver con Cañaveral hasta el estilo, son propiedad de mi compañía. Tienen terminantemente prohibido utilizar el nombre de Cañaveral, el nombre de Humberto Pavón, los temas musicales, y todo lo referente al nombre de Grupo Cañaveral de Humberto Pavón. ¿No que no? ¿Calle Real? José salió como perro, con la cola entre las patas, pues en definitiva, nada de lo que presumían era de ellos. Emir acudió a BMG a desistir de esa gratificante propuesta, pues era evidente que a este animal no se le había ocurrido absolutamente nada, pero para su buena suerte BMG
También era una disquera que sabía persuadir ciertas reglas y disposiciones legales, al fin compañía musical. Ahí es precisamente cuando nace el nombre de Caña Real, que aludía al reciente pasado que acababan de finiquitar. Aprovechando que su medio hermano Dairón también se llama Humberto, anexaron ese nombre al logotipo del grupo, para confundir un poco al público. Pero muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué el logo era casi idéntico al anterior? Recuerden que Humberto ya lo había registrado a su persona, por lo que esa vigencia de derechos le daba el poder para utilizarlo en esa producción titulada El Rey Pavón. Tiraste el ramo de rosas, fue mi sueño inolvidable, ahora que no estás conmigo. En ese trabajo también convergen otras voces como la de Carlos Montalvo, ex Ángeles Azules, y Salvador Martínez. Ahí le dieron carta abierta a este animal para deformar el estilo, incluyendo nuevamente su estridente voz, lanzando al mercado el tema Vale la Pena, al lado de la cubana Niurka Marcos. Estaba pensando en ti y decidí llamarte. Un claro ejemplo de una expresión desfigurada del estilo, con dos voces amateur. Una canción horrible en su interpretación. La cubana no era buena actriz, menos cantante, y Emir nunca ha dejado de bramar. La verdad que valentía del ingeniero de audio que cristalizó esta completa aberración. Quién sabe cuántas horas invirtieron para que esta payasada se concretara. Yo sueño tu voz cada madrugada. De ese álbum también bramó, cantó, Cuando te fuiste, y el nuevo ritmo, algo muy parecido a la parodia Wipipi. A pesar de contar con un veto por parte de Orfeón, Caña Real se pudo colocar a diversos programas de variedades, radiodifusoras y al evento más importante de la televisión abierta, el Teletón, donde la imagen de Emir ya era la principal del grupo. Pero el ego de esta bestia crecería todavía más. Pavonéate pa' acá, pavonéate pa' allá, con el sabor colombiano, así es. En el año 2005, Televisa lo invita a uno de sus realities más exitosos, Big Brother, donde Emir se convence de ser el centro ya no de Cañaveral sino del universo. Lo que Emir desconocía es que lo invitaban por mero morbo, esa combinación de personalidades, conviviendo con un naco, sin duda sería singular. No fue tanto porque Emir fuera la mejor figura y mucho menos la más importante o talentosa. Pero lamentablemente José se creyó la idea de que su figura imponía, importaba y destacaba. Ya de por sí era antipático, engreído y mamón. Después de participar en ese reality, Emir se volvió insoportable. Lloré, lloré, lloré cuando tú partiste. Ahora se sentía imprescindible, dentro del grupo era muy odioso, y era evidente que la corona se la había puesto él, desplazando completamente a la figura del anciano de su padre, llegando a echar a su propio medio hermano del proyecto. Emir tuvo tantos reflectores, tanta fama, tanta droga, probó su lado bisexual con sus mismos músicos, le gustó, pero se casó para cuidar las apariencias, y era más que evidente que eso mermaría sus pocas capacidades. Si tú quieres, volveremos a intentarlo. Ahora viéndose inmerso de lleno en el medio artístico, Emir se destacaba por sus constantes chismes, por su forma prepotente de ser, por su carencia de talento, por lanzar estupideces como el Wipipi. Este ritmo es para ti, que se grita. Pero desgraciadamente hasta el Vítor les dio popularidad con la frase que inventó Agustín Teutri, Wipipi. Vengo feliz en la micro, ya 3 saltos me pasé. Cañaveral ya no daba nota por su talento, sino por sus errores, por su deformación del estilo, por las idioteces de Emir. De hecho, a la fecha muchos creen que de verdad Humberto y Emir fueron los creadores de Cañaveral. Claro que no. El perro y el gato, vaya qué familia. Pero hay que reconocer algo, Emir supo potenciar y vender esa nueva imagen, ofreciendo morbo, acostumbrando a la gente a este tipo de basura, que no son más que una parodia, una caricatura, una versión burda y triste de lo que un día fue Cañaveral.
pensando en los momentos gratos de aquel amor que te... En sus actuales entrevistas, Emir habla como si de verdad fuera un animal racional, pero quien lo conoce bien, sabe que este personaje deleznable fue, es y seguirá siendo, un oportunista, sin talento, mal agradecido, y esa bestia que terminó devorando el concepto llamado Grupo Cañaveral. ¡Qué lástima, mi amor! Si te gustó este contenido, suscríbete, comenta y dale like. Cada viernes tenemos un nuevo capítulo para ti.